Buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este foro a don Fernando Martín y les deseo pues mucho éxito en las diferentes ideas y conceptos que se van a desarrollar aquí en este lugar el día de hoy, mañana y lo que tuvimos el día de ayer. En primer lugar, quisiera yo referirme a don Ernesto Fernández Hurtado, quien falleció recientemente porque fue un pilar en la política de fomento al turismo para los centros integralmente planeados. Ayer hubo un reconocimiento muy amplio para él, como es el caso de Cancún y de Ixtapas y Guatanejo. Don Ernesto, como funcionario del Banco de México, además de haber sido un gran banquero central, fue un visionario de los fondos de fomento. Esta política de impulso y de apoyos financieros la vimos en el Banco de México en los años 60 y 70 para el sector agropecuario con FIRA, para la vivienda con FOBI, para la exportación de manufacturas con FOMEX, para el turismo Infratur, que se convirtió en Fonatur, para la industria manufacturera competitiva con FONEI y para el impulso de las actividades comerciales con FIDEC. Hoy en día solamente se tiene al FIRA en nuestro Instituto Central y los demás se traspasaron a los bancos de desarrollo existentes. Don Ernesto, ya como director general del Banco de México, dedicó mucho tiempo a estos fondos de fomento, que también se conocen como Banca de Desarrollo. Durante mis 30 años en esa institución tuve la oportunidad de participar en la mayoría de los mencionados, pero el que más entusiasmo y cariño me merece es, por supuesto, Infratur, Fonatur, a los que dediqué 10 años. Y al final de mi etapa de funcionario tuve la fortuna de ser director general de FIDEC y de FONEI. Referencia especial también a don Antonio Enríquez Aviñac, quien fuera director general de Infratur y Fonatur, secretario de Turismo y secretario general de la Organización Mundial de Turismo. El perfil y dedicación de Antonio permitió llegar a concretar varios de los centros turísticos integralmente planeados que tenemos en el país. Entrando en la temática financiera, me voy a permitir hablar de un tema de lo que nos sucedió al final del año 2008. Se inició un receso en la economía de los Estados Unidos que se prolongó en casi todo el año 2009, siendo una evolución que impactó negativamente a los países emergentes y al resto del mundo. El origen se debe al enorme crecimiento del endeudamiento público de los Estados Unidos, que llevó a una elevación abrupta de las tasas de interés. Esto causó un aumento en las mensualidades de las hipotecas de tasa variable y propició un alto índice de morosidad en su pago en los Estados Unidos. Asimismo, las políticas laxas de otorgamiento de crédito también incidieron en la morosidad. Esta situación derivó en un fuerte impacto en las finanzas de varias de las principales instituciones financieras de ese país. La primera reacción en la crisis de Estados Unidos fue buscar culpables, y esto fue enfocado a diversos grupos. Los banqueros, quienes controlan una gran parte de la riqueza, ya que arruinaron accionistas, clientes, empleados y a la economía, mientras que ellos mantenían sus jugosos bonos. Las agencias calificadoras, por las altas calificaciones, obligaciones respaldadas por créditos inmobiliarios, en donde se destacó el conflicto de interés, ya que estas agencias reciben su pago de los propios clientes emisores de deuda. Los fondos de cobertura, que buscaban proteger a los inversionistas, aunque estos aceptaron operaciones con altos niveles de apalancamiento. Los banqueros centrales, cuyas políticas monetarias laxas impulsaron las burbujas de activos inmobiliarios y financieros. Los reguladores, que fueron causantes de proteger los intereses de los inversionistas, sabiendo que dentro de un mundo globalizado el capital busca los lugares en donde se tiene la más reducida regulación. Los gobiernos, quienes han aceptado las fuerzas del mercado, la creación de productos bursátiles y la globalización dentro de teorías económicas que entienden superficialmente. Les hago referencia a esta temática porque todo lo que vivimos en el año 2009 va a tener una consecuencia sobre condiciones más estrictas y más conservadoras de otorgamiento del crédito.
México, un país estrechamente ligado a la economía de Estados Unidos, sufrió un agudo receso, principalmente por el impacto de las exportaciones manufactureras y en los flujos de inversiones, turismo y remesas. Baste señalar que el PIB se redujo en 6.1% en 2009, como consecuencia de las menores exportaciones, menos 21%, turismo al interior, menos 15%, remesas, menos 16%. El Banco de México reporta que para 2010 los turistas que ingresaron al interior del país ascendieron a 12.8 millones de millones con un incremento del 8.4, aumento que todavía no supera la caída del año anterior. Tomo nota que no incluye al turismo fronterizo con pernocta, que representa 9.6 millones adicionales. Alejandro Monroy ya hizo un desglose de todo el tipo de personas que ingresan al país. Y el ingreso de divisas por ese concepto al interior se estima en 9.357 millones de dólares, superior en 8.5%, pero también inferior a la cifra alcanzada en 2008. Sin embargo, es estimulante ver que vamos creciendo nuevamente. El estímulo económico pasa a ser un importante factor para reducir el impacto de la recesión pasada y para impulsar la economía para alcanzar mejores tasas de crecimiento. Por ello, es preciso enfatizar la importancia que reviste el impulso al sector turístico. Vale la pena agregar que la mejor inversión social es aquella que crea empleos permanentes, y el sector turístico en todas sus modalidades es intenso en la utilización de mano de obra. La primera acción tiene que estar dirigida a reavivar la derrama de financiamientos de las instituciones crediticias establecidas en México. Y segundo, buscar que las instituciones de fomento económico y o bancos de desarrollo del sector público verdaderamente participen y hagan real su función. Se debe señalar que las instituciones financieras de México permanecieron estables en este periodo de crisis, aunque sí resintiendo los problemas de la baja de la economía en el año 2009 y un mayor nivel de desempleo con los consecuentes efectos sobre el negocio bancario. Para 2010 se les ha visto muy fuertes y por lo tanto deben retomar su papel de impulso al sector. Como ejemplo, podemos comentar que hace unas semanas los periódicos en su sección financiera comentaron que un importante banco de nuestro país aporta el 40% de las utilidades a su matriz domiciliada en otro país. Y hace 3 días se anunciaron las utilidades generadas por otro de los grandes bancos de México y habla de una cifra superior a los 20,000 millones de pesos. O sea que estamos hablando que los bancos tienen dinero. Los proyectos del sector turístico requieren de financiamiento a corto, mediano y largo plazo para complementar los recursos propios de los inversionistas. Deben estar dirigidos principalmente a apoyar el flujo de nuevas instalaciones inmobiliarias de diversas características, como pueden ser hoteles, condominios, comercios y otros productos turísticos, inclusive necesidades urbanas, que se han mencionado algunos temas de las necesidades urbanas. Sin embargo, es preciso señalar que se debe buscar un impulso financiero ordenado y cauto. Para no caer en esquemas con excesos, los créditos tienen que sustentarse en una razonable capacidad de pago, mirando hacia el futuro, en donde existen diversos tipos de incertidumbre sobre la evolución económica y en las expectativas del comportamiento de los mercados. O sea, hay que tomar en cuenta muy cautelosamente. Se debe tomar en cuenta que existen normas y legislación para que sea cuidadoso el proceso de otorgamiento de créditos en México, sobre todo considerando que los recursos que serán utilizados provienen de depósitos del público, de nosotros. Las autoridades financieras son muy enfáticas en proteger los intereses de los cuentavientes y además de prevenir que los recursos públicos de los impuestos tuvieran que ser utilizados para cubrir la falta de liquidez por insolvencia de alguna institución financiera. Hay que ser cautelosos porque esto sucedió en Estados Unidos. Por otro lado, el crédito se otorga para impulsar
que se otorga para impulsar algún proyecto deben ser recursos complementarios al capital aportado por los socios o por la empresa. Un apalancamiento moderado impulsa la rentabilidad de un proyecto sin poner en peligro la recuperación de los préstamos. Con los excesos se llega a un desbalance peligroso que podría ocasionar daños a todos los involucrados, a los financieros, a los cuentavientes y accionistas, y por otro lado, a los inversionistas, adquirentes de preventas, proveedores y a la comunidad. Existen diversas fuentes de recursos para créditos y las más cercanas son las del sistema financiero que tenemos en el país. Es posible que algunos inversionistas, por su red de negocios, pueda acceder a fuentes externas, pero esto es solamente para algunos. En general, tenemos que ver la forma de hacer efectiva la disponibilidad del crédito, y esto muchas veces se logra con un buen historial crediticio y con las garantías correspondientes. No hay duda que en muchas ocasiones la resistencia a ampliar los volúmenes de crédito está sustentada en riesgos que no existen o por falta de conocimiento de los negocios propuestos y por falta de iniciativa de los funcionarios bancarios responsables. También es frecuente que se prefiera, en forma más tranquila, colocar los recursos crediticios en operaciones de corto plazo al consumo, las conocidas tarjetas de crédito, y para apoyar el capital de trabajo y la operación diaria de los negocios. Yo estuve muchos años en bancos y por mi experiencia veo que lo más importante es tener un funcionario bancario conocedor o un asesor que pueda integrar la solicitud de acuerdo a los requisitos formales. Sin embargo, no debo descartar las resistencias que vivimos internamente al hacer contacto con los funcionarios de riesgos conservadores y a veces sin conocer el tipo de negocio propuesto y sus fuentes de recuperación. Para cuantificar necesidades futuras, he considerado solamente un pequeño segmento del turismo, de partida los 3 principales centros turísticos del país, y podemos incluir la oferta hotelera de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nueva Vallarta, con un estimado de 95,000 cuartos. En estas regiones estimamos como 6.3 millones de visitantes extranjeros, con una derrama de 4.600 millones de dólares, o sea, el 50% de los ingresos de divisas por turismo al interior. Y también otra cantidad importante por la demanda de mexicanos, que representan el 36% de los visitantes a estos lugares. Para darles una idea de la evolución de visitantes por los aeropuertos en 2010, estos incrementaron los flujos de llegadas de vuelos internacionales en Cancún en el 12%, en Los Cabos en el 10% y en Puerto Vallarta el 5.1%. O sea, estamos en crecimiento. Esta es la importancia de estos destinos estratégicos que se necesitan proteger e impulsar en su crecimiento. En el mediano plazo, 2-3 años, debemos pensar en incrementar en 11,000 habitaciones adicionales que podemos estimar en 2.750 millones de dólares. Esto solamente en la oferta hotelera. Adicionalmente serían los condominios en todas sus modalidades y otras instalaciones inmobiliarias, con lo que podemos hablar de alrededor de 3.600 millones o más de dólares. El monto requerido para el financiamiento estaría del orden de 1.100 millones de dólares para la hotelería. Para fomentar nuevas inversiones en proyectos productivos, también se deben contemplar los instrumentos de fomento del gobierno federal, y es especialmente importante dirigirlos hacia aquellos que tienen una rentabilidad en el largo plazo. Y no se puede dejar a un lado políticas y recursos del Estado como estímulo para invertir y posiblemente complementarlo con esquemas para mitigar el riesgo para la banca inherente en cada proyecto. Estos mecanismos de fomento podrían diseñarse para proveer recursos complementarios de la banca y para mitigar el riesgo. Al principio de la plática hablábamos de los fondos de fomento que existieron en el Banco de México, dirigidos a varios sectores de la economía y cuyos recursos y programas fueron transferidos a los bancos de desarrollo. Estos son los que necesitamos urgentemente para nuestro país. Es por ello
que estos tienen la responsabilidad de dar los apoyos necesarios, y principalmente es el caso de Nacional Financiera y Bancomext, y también Banobras en las áreas de su responsabilidad. En materia de turismo, considero que existen varias zonas del país que requieren de una estrategia de impulso, en donde Fonatur también debe actuar como catalizador, y podemos decir que los puntos más importantes serían Huatulco y Loreto, que no han alcanzado los niveles que deberían esperarse. Comparativamente vemos que la región de Cancún es muy exitosa y la región de Los Cabos y Puerto Vallarta también lo son, aunque en menor escala. Existen otros destinos en donde la banca de desarrollo debía incursionar en forma definitiva, y es difícil enunciar estos lugares porque son muchos en todo el país, hablando de zonas de playa y zonas de interés cultural en el interior. En términos de volumen de visitantes, los de playa son los más grandes, pero esto no quiere decir que no debamos estimular en forma amplia otros diversos lugares. Espero que los puntos señalados en los temas financieros anteriormente, espero que los temas que he señalado anteriormente en el campo financiero hayan sido contemplados en el ambicioso acuerdo recientemente enunciado por el Presidente de la República y la Secretaría de Turismo. Yo vi y escuché sobre el eje número 4 que habla de financiamiento. Desgraciadamente no escuché ninguna cifra, ni cómo, ni cuándo, ni en qué forma. Yo pediría que pues hay un acuerdo que demasiado ambicioso, con que se lograra una parte de ello, siento que sería más que suficiente. Entonces debemos pues exigir que se cumplan los propósitos ahí señalados. Para concluir, quiero transmitir a ustedes que el financiamiento es una herramienta fundamental en el crecimiento de los centros turísticos, y que debemos buscar mecanismos de convencimiento, de impulso y, si se quiere, de exigencia a las instituciones financieras privadas y públicas que cumplan con su función y hagamos del turismo una verdadera prioridad nacional. Muchas gracias. Pues si hubiera alguna pregunta, es un tema tanto árido, especializado para inversionistas, pero pues con mucho gusto. Sigfrido. Bueno, veo que le das a Bancomext, a Nacional Financiera y a Banobras la función de financiar. ¿No sería posible ahorita todavía devolverle a Fonatur esa función, dada su experiencia en materia de financiamiento al turismo? Yo creo que también es una opción importante, porque un organismo con Fonatur tiene el conocimiento de necesidades, y hablábamos del impulso, por ejemplo, de sitios que están totalmente desprotegidos como Huatulco y Loreto, y creo que se hizo la mención con Alejandro Morones y tú, Sigfrido, cuando hablaron, de que se requiere hacer más hoteles para poner en el mapa a esos lugares. Entonces yo creo que esa función debería de incorporarse, pero con recursos, es decir, luego se habla mucho de las funciones, de las actividades, pero no se le dota de las herramientas para hacer las cosas. Pero yo sí creo que también podría ser Fonatur nuevamente un financiero para impulsar los proyectos. Yo quisiera señalar que en relación a lo que preguntaba Sigfrido Paz Paredes, a mí me parece correcto y coincido con el planteamiento, tanto como la perspectiva de que reciba más recursos y que sea realmente una entidad financiera. Sin embargo, hay que advertir que en el ámbito legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, hay por ahí un par de iniciativas, 2 o 3, creo que una por cada uno de los partidos más importantes, que promueve o propone la reincorporación de Fonatur
al ámbito financiero netamente, quizá a través de la égida de Banobras o de alguna otra institución de banca de desarrollo, alejándola del sector turismo, lo cual me parecería a mí en lo personal pues un poco peligroso, porque desvincularía a una institución que ha sido fundamental para el desarrollo turístico de México del sector al que está prácticamente dirigido. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Banobras lo estoy mencionando en función de las necesidades urbanas y de obra pública que se requiere hacer. Es una fuente. El sector privado también puede participar en créditos hacia los estados y municipios para fortalecer todos los aspectos urbanos. Bien, muchas gracias. Gracias.